Hola compañeros, nuestro tema es el trabajo y la energía cinética. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es una actividad que se realiza con fuerza muscular o mental. A continuación mostraremos tres ejemplos. Número 1. Tenemos a un hombre moviendo un sofá. O 2. Una niña levantando una pila de libros. O 3. Un hombre retirando un auto averiado a la carretera. Nosotros efectuamos más trabajo si desplazamos a una mayor distancia o ejercemos una mayor fuerza. ¿Qué es el trabajo en la física? El trabajo en la física se considera un desplazamiento de magnitud S, en línea recta. Por el momento expresaremos cualquier cambio de rotación o forma. Mientras el cuerpo se mueve a una fuerza F constante, actúa sobre él la dirección del desplazamiento S. Definimos como el trabajo el producto de la fuerza constante en dirección del desplazamiento rectilíneo. El trabajo en el sistema internacional se representa de la siguiente forma. Un joule es igual a un newton por un metro, o bien, un joule igual a un newton por metro. En el sistema británico se representa así. Un joule igual a 0,7376 pies por libra, o un pie por libra, que es igual a 1,356 joules. Bueno, en la siguiente imagen tenemos a un hombre empujando un auto averiado. Si lo empujan a lo largo de un desplazamiento con una fuerza constante en dirección al movimiento, la cantidad de trabajo ejercida va a ser igual a la fuerza constante en dirección del desplazamiento rectilíneo. Y si la persona hubiera empujado el auto a un ángulo cualquiera, entonces la magnitud de F tuviera su F', que sería igual a la F coseno del ángulo, y también su perpendicular, que es igual al F seno del ángulo. En este caso solo nos compete usar la paralela de F', que es eficaz para mover el auto. Y el trabajo sería igual a la F por el desplazamiento rectilíneo con el coseno del ángulo. O también la fuerza constante por el desplazamiento. El ejemplo es el siguiente. Esteban ejerce una fuerza constante de magnitud 210 newton, aproximadamente 47 libras, sobre el automóvil averiado la figura, mientras lo empuja a una distancia de 18 metros. Además, un neumático se le desinfló, así que para lograr que el auto avance al frente, Esteban debe empujarlo con un ángulo de 30 grados, con respecto a la dirección del movimiento. ¿Cuánto trabajo efectúa Esteban? Literal B. Con ánimo de ayudar, Esteban empuja un segundo automóvil averiado con una fuerza constante de 160 newtons menos 40 newtons. El desplazamiento del automóvil es igual a 14 metros en I más 11 metros en J. ¿Cuánto trabajo efectúa Esteban en este caso? La solución con respecto al ejercicio de Esteban, sacamos los siguientes datos. Tenemos que fuerza nos da 210 newton. Vemos que el desplazamiento es de 18 metros. Ahora, sacando por la ecuación, tenemos la siguiente fórmula. Trabajo es igual a fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Reemplazando los datos en esta fórmula, tenemos que la fuerza de 210 newtons por el desplazamiento, que es 18 metros, por el coseno del ángulo, que en este caso es de 30 grados. ¿Por qué es de 30 grados? Esto es por motivo de que al empujar el vehículo se forma este ángulo, y también por lo que se da que un neumático está desinflado. Ahora, como resultado de esto nos da 3.3 por 10 al cubo de joules. Bueno, continuamos con la solución de la opción B del ejercicio. Bueno, acá era literal A. En la B tenemos que nos da dos fuerzas. Una que es de 160 newtons y la otra que es de menos 40 newtons. En este caso, para no confundirnos, podemos ponerle en X y en Y. También nos dan componentes de desplazamiento. En la primera que nos indican de 14 metros y en la segunda de 11 metros. Para este caso también, sin no equivocarnos, podemos ponerle X
y Y. No hay componentes de Z para ningún vector. Entonces, haciendo ya la ecuación tenemos el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, que esto equivale a f de x por x más f de y por y. Reemplazando estos valores tenemos f de x, que son 160 newtons, por x, que son el desplazamiento en x, que serían 14 metros, más la sumatoria. Ahora, en el eje de la y tenemos la fuerza, que sería en este caso menos 40 newtons, por el desplazamiento y, que es de 11 metros. Resolviendo esto de ahí, nos da un resultado de 1.8 por 10 al cubo de joules. Trabajo, positivo, negativo o cero. En el literal A observamos que la fuerza tiene una componente en dirección al desplazamiento. El trabajo sobre el objeto es positivo. Su fórmula es trabajo igual a la F del coseno del ángulo por desplazamiento. En el literal B observamos que la fuerza tiene una componente opuesta en dirección del desplazamiento. Entonces el trabajo sobre el objeto es negativo. Su fórmula es trabajo igual a la F del coseno del desplazamiento, por desplazamiento, y matemáticamente el trabajo debe ser menor a 0, porque la F del coseno del ángulo es negativo para el ángulo mayor a 90 grados y menor a 270. En el literal C tenemos que la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento. La fuerza no realiza trabajo sobre el objeto. De forma más general, cuando una fuerza actúa sobre un objeto, tiene una componente F perpendicular al desplazamiento del objeto. Dicha componente no efectúa trabajo sobre el objeto. Es la suma de todas las fuerzas netas. Y para ello tenemos el siguiente ejemplo. El granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra por 20 metros sobre el suelo horizontal. El peso total del trineo y la carga es de 14.700 newton. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newton a 36 grados sobre la horizontal. Una fuerza de fricción de 3.500 newton se opone al movimiento del trineo. Calcular el trabajo realizado en todas las fuerzas. La solución con respecto al ejercicio del granjero, sacamos los siguientes datos. Tenemos que una fuerza, la fuerza del tractor es igual a 5.000 newton. También tenemos una fuerza de fricción de 3.500 newton. Tenemos un desplazamiento de 20 metros y tenemos también un ángulo de 36.9. Sacando el coseno nos da 0.800. Ahora, aplicamos la siguiente fórmula. Tenemos que el trabajo es igual a la fuerza sobre el desplazamiento por el coseno del ángulo. Reemplazando estos valores, tenemos la fuerza del tractor, que es de 5.000 newtons, por el desplazamiento de 20 metros, por el coseno del ángulo, en este caso, que es 36.9. Resumiendo esto de aquí, nos da un resultado de 80.000 newton por metro. Convirtiéndolo esto a todo, tenemos 80 joules
Ahora sacamos la fuerza de fricción. Esta es opuesta al desplazamiento, por lo tanto tiene un ángulo de 180 grados. Tenemos que WF es fuerza por coseno de 180. Así mismo, reemplazando los valores, tenemos 3.500. Para sacar el trabajo total, tenemos la siguiente fórmula. Trabajo total es igual a trabajo de peso, ¿ya?, más el trabajo de la normal, más el trabajo del tractor, más el trabajo de la fuerza de fricción. Obviamente el trabajo del peso y la normal tenemos que son iguales a 0 en ambos casos.